Una mujer de la frontera creía que sus días de sanación habían quedado atrás, hasta que descubrió a un jefe apache moribundo escondido en su granero. Lo que hiciera a continuación salvaría a 2 pueblos de la guerra, o traería a 100 guerreros a su puerta al amanecer. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti en el territorio de Arizona. Se extendía interminablemente, en todas direcciones desde el rancho de Catherine Morrison, un mar de tierra Rogan y una salvia que parecía tragarse el sonido. Había elegido este aislamiento deliberadamente o no, construyendo su vida en un lugar donde el vecino más cercano vivía, a 65 kilómetros de distancia, y el pueblo de Prescott parecía estar en otro continente. La casa del rancho se alzaba como un centinela solitario contra el telón de fondo de mesetas que cambiaban de color con la luz cambiante. Del morado intenso al amanecer al naranja, intenso al atardecer, en Catherine cumplía con su rutina matutina, con la precisión de quien había aprendido que la estructura era lo único que se interponía entre la cordura y el peso aplastante de la soledad. A sus 32 años, se comportaba con el porte de una mujer que había visto suficiente mundo como para preferir su propia compañía. Su cabello castaño rojizo, con prematuras mecas plateadas, siempre estaba recogido en un práctico moño que denotaba funcionalidad por encima de vanidad. Sus manos, fuertes y hábiles, mostraban los callos de alguien que había aprendido a depender solo de sí misma. El rancho en sí mismo era un testimonio de su determinación y habilidad. Lo había construido casi todo con sus propias manos tras llegar hacía 3 años con solo una carreta, provisiones básicas y una necesidad imperiosa de desaparecer de todo lo que conocía. La casa principal era de adobe sólido con gruesos muros que mantenían el interior fresco durante los abrasadores días de verano y cálido, durante las sorprendentemente frías noches del desierto. Detrás se alzaba un robusto granero que albergaba a sus 3 caballos, y servía de almacén para heno y equipo. Un pozo que ella misma había cavado proporcionaba agua clara y fría con sabor a minerales y a independencia. En sus días seguían un patrón que se había vuelto tan natural como respirar. Antes del amanecer, revisaba los caballos, asegurándose de que tuvieran agua y alimento. El amanecer traía consigo la inspección de su pequeño huerto, cuidadosamente cuidado y protegido de los conejos por una cerca que había tejido con ramas y alambre. A media mañana, salía a caballo a revisar su pequeño rebaño de ganado, contando cabezas y buscando señales de depredadores o enfermedades. Las tardes las dedicaba a tareas de mantenimiento, en remendar cercas, reparar aperos o trabajar en los 12 pequeños proyectos que siempre requerían atención en un rancho aislado. Pero era al atardecer, cuando el silencio del desierto se cernía sobre la tierra como un manto, cuando Catherine sentía con más intensidad el peso de sus decisiones. Se sentaba en el porche con una taza de café, contemplando las estrellas emerger en un cielo tan vasto y despejado, que parecía tan cerca que podía tocarlas. Eran las horas en que los recuerdos amenazaban con aflorar, cuando el mismo aislamiento que había buscado a veces se sentía menos como paz y más como penitencia. En Catherine había sido una persona diferente, en una vida distinta que parecía tan distante como esas estrellas. Había sido esposa de un médico en Filadelfia, experta en las artes curativas, y se movía en círculos donde su inteligencia y conocimientos médicos eran valorados y apreciados. Había ayudado a su esposo, el Dr. James Morrison, en su consulta, y se había labrado una reputación por derecho propio. Gracias a su habilidad con los casos difíciles y su trato amable con los pacientes que tenían miedo o dolor, esa vida terminó abruptamente una noche de invierno, cuando la gripe arrasó la ciudad como un reguero de pólvora. Trabajó incansablemente junto a James, atendiendo a un paciente tras otro hasta que el agotamiento se convirtió en su compañero constante. Cuando el propio James enfermó, Catherine usó todas sus habilidades, todos los remedios que conocía, todas las oraciones que había aprendido. Nada fue suficiente. Vio cómo el hombre que amaba se consumía a pesar de todos sus conocimientos, a pesar de todos sus esfuerzos desesperados. La culpa había sido insoportable. Si no podía salvar a la persona que más le importaba, ¿de qué servían sus habilidades curativas? ¿De qué servía su conocimiento? Las condolencias bien intencionadas de sus amigos y colegas solo lo habían empeorado. Cada recordatorio de su pérdida era también un recordatorio de su fracaso, así que vendió todo, empacó solo lo que pudo cargar y se dirigió al oeste, con la determinación de encontrar un lugar donde su pasado no pudiera seguirla y donde sus manos nunca más tuvieran la responsabilidad de la vida de otra persona. Aquí, en el territorio de Arizona, había encontrado justo lo que buscaba. El asentamiento más cercano era Prescott,
un rudo pueblo minero donde preguntar sobre el pasado de una persona se consideraba de mala educación y de buen sentido. Viajaba al pueblo solo cuando era absolutamente necesario, quizás una vez cada 2 meses, para comprar provisiones que no podía producir ella misma y vender la carne del ganado que estaba lista para comercializar. Estos viajes eran breves y con un propósito. Hablaba con los comerciantes con los que tenía que tratar y evitaba las reuniones sociales a las que los lugareños la invitaban. Ocasionalmente, el aislamiento le sentó de maneras inesperadas. Había descubierto un talento para la ganadería, que la sorprendió, encontrando satisfacción en los desafíos sencillos de trabajar con los animales y la tierra. El ganado era honesto en sus necesidades. Necesitaba alimento, agua, refugio y protección. No había emociones complejas que manejar, ni expectativas más allá de las necesidades básicas de supervivencia. Cuando atendía a una vaca enferma o ayudaba con un parto difícil, el éxito o el fracaso eran claros e inmediatos. No había sufrimiento prolongado, ni ver a alguien desvanecerse a pesar de sus mejores esfuerzos. Sus 3 caballos se habían convertido en sus principales compañeros. Estaba Thunder, un castrado alazán estable que había comprado a un ranchero jubilado, paciente y confiable para las largas jornadas de cabalgata necesarias para vigilar al ganado disperso. Bell era una yegua briosa con una mancha blanca en la cara, rápida y ágil para trabajar con el ganado o transitar por terrenos difíciles. Y luego estaba Ghost, un semental gris pálido que había rescatado del maltrato en Prescott, todavía asustadizo con la mayoría de la gente, pero que había desarrollado una confianza casi mística en Catherine. La presencia apache en el territorio era algo de lo que era muy consciente, pero nunca había tenido un encuentro directo con ella. Había oído historias en Prescott, incursiones en granjas aisladas, viajeros que desaparecían en caminos solitarios, asentamientos abandonados tras los ataques. El gobierno territorial mantenía una paz precaria con algunas tribus, mientras luchaba activamente contra otras, y la situación cambiaba con tanta frecuencia que Catherine había desistido de intentar comprender la política en juego, en lo que sí entendía era que su rancho se asentaba en territorio apache durante generaciones, antes de la llegada de cualquier colono blanco. Intentó ser respetuosa con ese hecho, llevando solo lo necesario y evitando las zonas que parecían tener un significado especial. En ocasiones, había encontrado evidencia de la presencia apache, a los restos de una fogata, huellas que desaparecían tan misteriosamente como habían aparecido, o la sensación de ser observada mientras trabajaba sola en zonas remotas de su territorio. Los apaches eran conocidos como guerreros feroces, maestros de la supervivencia en el desierto, capaces de aparecer y desaparecer como fantasmas. Catherine había oído suficientes historias como para saber que una mujer blanca solitaria en un rancho aislado era precisamente el tipo de blanco vulnerable que podría atraer atención no deseada, pero había calculado que la lejanía que la hacía vulnerable también la convertía en un blanco improbable. Había presas más fáciles cerca de los asentamientos establecidos, y su pequeña operación difícilmente representaba la riqueza o el valor estratégico que justificara el riesgo de un ataque. Aún así, tomaba precauciones. Mantenía las armas de fuego limpias y cargadas, incluyendo un rifle junto a su cama y una pistola que usaba siempre que cabalgaba sola. Variaba sus rutinas lo suficiente como para que nadie que la observara pudiera predecir con exactitud dónde estaría en un momento entero. Y lo más importante, se mantenía alerta a los cambios en su entorno, en huellas inusuales, vegetación alterada o el comportamiento de sus animales que pudieran indicar la presencia de extraños en el propio desierto. Se había convertido en su maestro. De maneras inesperadas, había aprendido a interpretar las sutiles señales que indicaban cambios climáticos, a encontrar agua en paisajes aparentemente áridos y a moverse por terrenos que desafiarían incluso a los aventureros más experimentados. El duro entorno exigía respeto y atención, pero también le proporcionaba una honestidad que la reconfortaba después de las complicaciones de su vida anterior en esa mañana en particular. Mientras Catherine completaba su inspección habitual de la propiedad, notó algo que la hizo reflexionar. Ghost se comportaba inusualmente nervioso, resoplando y bailando de lado mientras se acercaban al establo. El comportamiento del semental siempre era un indicador fiable de que algo andaba mal, y Catherine había aprendido a confiar plenamente en sus instintos. Desmontó con cuidado, llevando la mano instintivamente a la pistola que llevaba en la cadera mientras se acercaba al establo. Las pesadas puertas de madera estaban entreabiertas, aunque estaba segura de haberlas cerrado la noche anterior. En el polvo de la entrada, pudo ver huellas que no pertenecían a ninguno de sus animales, huellas de caballos descalzos, y lo que parecían ser pies calzados con mocasines. El sol de la mañana
que apenas comenzaba a asomar por la meseta oriental, proyectaba largas sombras que dificultaban la visión clara del interior del granero. Catherine permaneció inmóvil, atenta a cualquier sonido que pudiera indicar si quienquiera que hubiera estado allí seguía presente. El silencio del desierto parecía más profundo de lo habitual, como si la tierra misma contuviera la respiración en lo que descubrió dentro del granero. Rompería el aislamiento cuidadosamente construido que había construido a su alrededor. La obligaría a enfrentar la misma cosa por la que había venido al territorio de Arizona a escapar. La responsabilidad de otra vida humana colgando en el aire en equilibrio en Catherine abrió lentamente la puerta del granero, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. Lo que vio la dejó sin aliento por completo. En el rincón más alejado, parcialmente oculto tras fardos de heno, yacía un hombre distinto a cualquiera que hubiera conocido en sus 3 años en el territorio. Era apache. Eso se notaba de inmediato, en su ropa y rasgos, pero todo lo demás en él delataba a algo mucho más significativo que un guerrero común. Su camisa y sus calzas de ante estaban decoradas con intrincados abalorios que captaban la poca luz que se filtraba a través de los listones de madera del granero. Adornos de plata adornaban su cabello oscuro, y alrededor de su cuello colgaba un collar de turquesa y plata que habría representado una considerable riqueza desde cualquier punto de vista. Pero era su porte, incluso inconsciente y visiblemente herido, lo que lo señalaba como alguien importante. Un enorme corte le recorría el hombro izquierdo. La sangre seca y oscura contrastaba con su piel cobriza. Respiraba superficial y dificultosamente. Y cuando Catherine se arrodilló a su lado, sintió la fiebre que irradiaba su cuerpo como el calor de una forja. Su rostro, de rasgos marcados y curtido por años de sol desértico, estaba pálido bajo su color natural, y sus labios habían adquirido ese tono azulado que Catherine reconoció como señal de una grave pérdida de sangre en su formación médica. Se activó automáticamente, anulando el miedo y la confusión que amenazaban con paralizarla. Pudo ver que había perdido mucha sangre y que la herida mostraba signos de infección. Sin tratamiento inmediato, este hombre moriría en cuestión de horas, pero tratarlo significaba tomar una decisión que podría tener consecuencias mucho más allá de salvar una vida. Los apaches estaban en guerra con el gobierno territorial, y albergar a un guerrero herido podría considerarse un acto de traición para las autoridades de Prescott. Si los soldados descubrían lo que había hecho, podría enfrentarse a arresto, juicio y posiblemente a la ejecución. Pero si lo rechazaba o no lo ayudaba, estaría condenando a muerte a un hombre que tenía las habilidades para salvarlo. Mientras ella se debatía con la decisión, los ojos del hombre se abrieron. Eran oscuros como la medianoche y rebosaban de una inteligencia que se hizo evidente de inmediato, a pesar de su estado de debilidad. Durante un largo instante, se miraron fijamente, la mujer blanca y el guerrero apache, midiendo sus fuerzas bajo la tenue luz del granero. Habló entonces. Su voz apenas era un susurro, pero con una dignidad que llamaba la atención a pesar de su vulnerabilidad. Las palabras estaban en apache, un idioma que Catherine no entendía, pero el tono era inconfundible. No era una súplica de ayuda, sino una especie de declaración. Quizás una explicación o incluso una advertencia. No lo entiendo, dijo Catherine, en voz baja, con las manos suspendidas con incertidumbre sobre su hombro herido. Pero veo que estás muy herido. La mirada del hombre la fijó con una intensidad casi incómoda. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un inglés con un marcado acento. Eres la mujer blanca que vive sola. No era una pregunta, sino una constatación, que revelaba que había sido consciente de su presencia mucho antes. Sí, respondió Catherine, sorprendida por la claridad de su discurso, a pesar de su evidente dolor. Me llamo Catherine Morrison. Este es mi rancho. Soy Nayeli, dijo. E incluso a pesar de su condición de debilidad, el nombre tenía peso. Jefe de la montaña apache. Las palabras impactaron a Catherine como un golpe físico. No se trataba de un guerrero herido cualquiera, sino de una líder tribal, cuya desaparición o muerte podría tener consecuencias en todo el territorio. Jefe, repitió ella, comprendiendo ahora por qué su ropa y sus adornos eran tan elaborados. ¿Qué te pasó? El rostro de Nayeli se ensombreció, y por un momento pensó que no respondería. Entonces, con evidente esfuerzo, empezó a hablar. Traición, dijo simplemente. Comerciantes mexicanos dijeron que querían conversaciones de paz, que tenían bienes para comerciar, las armas que necesitábamos. Su respiración se volvió más agitada al continuar. Fue una emboscada. Mataron a mis guerreros, se llevaron nuestros caballos. Me dieron por muerto. Anne Catherine sintió un espectro. Los invasores mexicanos habían sido un problema en el territorio durante meses, cruzando la frontera para robar ganado y caballos, antes de desaparecer de nuevo en el desierto. Pero si ahora buscaban asesinar a líderes apaches, la situación era mucho más grave de lo que nadie en Prescott imaginaba. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó ella, mientras sus manos ya se movían para examinar su herida con más cuidado. 2 días, respondió Nayeli.
haciendo una mueca al palpar la herida con los dedos. Me arrastré hasta aquí. Sabía que este era el lugar de una mujer blanca, pensé. Quizás, diferente, las implicaciones de sus palabras no pasaron desapercibidas para Catherine. Este jefe apache se había arrastrado hasta su rancho, precisamente porque creía que ella podría ser diferente a otros colonos blancos. Esto sugería que la había estado observando, estudiando su comportamiento, y había llegado a una conclusión sobre su carácter que le hizo confiarle su vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. La herida está infectada, dijo Catherine, priorizando su formación médica sobre las complejidades políticas de la situación. Sin tratamiento, morirás en cuestión de horas. Nayeli asintió lentamente. Lo sé, la fiebre habla de la muerte. Que se acercan estudió su rostro con atención. Tienes conocimiento curativo. Lo veo en tus manos, en cómo examinas la herida. Catherine se sorprendió por su perspicacia. ¿Cómo puedes saber eso? Mi abuela era curandera de nuestro pueblo. Me enseñó a reconocer las señales de quien conoce las técnicas de curación. Tu toque es seguro y confiado. Ha salvado vidas antes. La precisión de su observación la inquietó. Catherine había tenido tanto cuidado de ocultar su formación médica para evitar cualquier situación que la obligara a usar habilidades que le traían recuerdos dolorosos. Pero este hombre, herido y con fiebre, había descubierto en minutos su fachada cuidadosamente construida. Si te ayudo, dijo Catherine lentamente, y tu gente viene a buscarte, ¿qué pasa conmigo? Nayeli guardó silencio un buen rato, considerando la pregunta. Mi grupo de guerra vendrá, dijo finalmente. Si no regreso, buscarán, encontrarán huellas que conducen hasta aquí. ¿Y cuándo lo harán? Eso depende, respondió Nayeli, mirando fijamente a sus ojos oscuros, de si su jefe está vivo o muerto. Cuando lleguen a la decisión se le planteó con absoluta claridad. Si lo ayudaba y él sobrevivía, al menos existía la posibilidad de que los agradecidos guerreros apaches le perdonaran la vida. Si se negaba a ayudar, o si su tratamiento fallaba, probablemente se enfrentaría a la venganza de todo un grupo de guerreros que buscaban justicia para su líder caído. Pero más allá de los cálculos pragmáticos, Catherine se encontró ante algo que había intentado evitar desde que salió de Filadelfia. Allí estaba un hombre que moriría sin su intervención, y ella poseía las habilidades para salvarlo. El juramento médico que nunca había hecho formalmente puro por el Q, siempre se había regido, resonaba en su mente en primero no hacer daño. Pero, ¿acaso negarse a ayudar cuando era posible no constituía daño en sí mismo? Tendré que limpiar la herida y extirpar el tejido infectado, dijo, tomando la decisión. Va a ser muy doloroso, y no tengo nada para el dolor, salvo whisky y Nayeli. Asintió con tristeza. He sufrido peores dolores. Haz lo que deba hacerse. Catherine se levantó y se apresuró a reunir los suministros necesarios. De su casa trajo su botiquín, cuidadosamente preservado de su vida en Filadelfia y mantenido a pesar de haber jurado no volver a usarlo. Paños limpios, instrumental quirúrgico, antiséptico y una botella de whisky fuerte conformaban su arsenal. Contra la infección y la muerte anal, regresar al granero, encontró a Nayeli intentando incorporarse. A pesar de su evidente debilidad, la observaba con gran atención, fijándose en cada detalle de sus preparativos. Tienes buenas herramientas, observó mientras la observaba colocar el instrumental quirúrgico. Estas no son las herramientas de una colona. No, admitió Catherine, aceptando que su secreto ya había sido descubierto. Estuve casada con un médico en Filadelfia. Aprendí de él y trabajé con él durante años. ¿Qué te trajo al desierto sola? La pregunta tocó la herida abierta que la había llevado al oeste, pero algo en la forma directa de ser de este hombre hacía que evadirlo pareciera inútil. Murió en epidemia de gripe, no pude salvarlo. Nayeli guardó silencio un momento, asimilando la información. Y entonces viniste aquí a esconderte del don de la sanación. Su percepción fue tan precisa que la dejó sin aliento a algo así. Los espíritus tienen una forma de devolvernos a nuestro propósito, dijo Nayeli en voz baja. Quizás este encuentro no fue casualidad. Catherine comenzó a limpiar la herida, con las manos firmes a pesar del torbellino emocional que sus palabras le habían provocado. Mientras trabajaba, percibió algo que no había notado en años: la satisfacción de usar sus habilidades para luchar contra el sufrimiento y la muerte. Sus dedos se movían con precisión experta, retirando el tejido infectado y limpiando los restos acumulados durante el viaje de 2 días a su rancho en Nayeli. Soportó el dolor sin quejarse, aunque podía ver la tensión en la tensión alrededor de sus ojos y en cómo apretaba las manos a los costados. Cuando empezó a suturar la herida limpia, él volvió a hablar. Si sobrevivo a esto, mujer blanca, tendré contigo una deuda que no podrá pagarse fácilmente. Y si no, Brigand. Catherine, concentrándose en colocar los puntos uniformemente. Entonces, cuando lleguen mis guerreros,
Diles que la jefa Nayeli murió con honor, tratada con respeto por alguien que mostró misericordia cuando no se la esperaba. Cuando Catherine terminó el tratamiento médico y comenzó a vendar la herida, se dio cuenta de que todo en su vida cuidados aumenchi o Hounizadao estaba a punto de cambiar. Había roto su autoimpuesto exilio de la curación y, al hacerlo, había desencadenado acontecimientos que pronto traerían a la nación apache a su puerta. Que vinieran como amigos o enemigos dependería enteramente de si el hombre que yacía en su granero sobrevivía a los siguientes momentos críticos. Horas en la primera noche fue la más larga de la vida de Catherine desde la muerte de James. Han trasladado a Nayeli a su casa al anochecer, medio cargando, medio sosteniendo su cuerpo debilitado hasta la pequeña habitación de invitados que nunca había usado. Cada pocas horas le tomaba la temperatura, monitoreaba su respiración y cambiaba los vendajes que mostraban la lenta pero constante reducción del sangrado por la mañana. La fiebre le había bajado un poco y su color había mejorado respecto a la palidez mortal del día anterior. Cuando abrió los ojos al verla entrar con agua fresca y paños limpios, notó una claridad que antes no tenía. «Tienes una medicina fuerte», dijo, con la voz aún débil, pero más firme. La infección remite en Catherine sintió una oleada de satisfacción que la sorprendió por su intensidad. Había olvidado lo gratificante que podía ser ver a un paciente mejorar bajo su cuidado, presenciar la victoria gradual de la curación sobre la destrucción. Lo peor ya pasó, pero aún estás muy débil. Necesitarás varios días de descanso antes de poder siquiera pensar en viajar. Nayeli intentó incorporarse, pero lo pensó mejor al sentir un dolor intenso en el hombro. Mi gente estará buscándome. Cada día que sigo desaparecida, su preocupación aumenta. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lleguen a esta zona? Buscarán en círculos cada vez más amplios desde donde me vieron por última vez. Quizás 3 días, quizás 4. Son rastreadores hábiles. Pero los asaltantes mexicanos cubrieron su rastro mucho antes de la emboscada en Catherine. Asimiló esta información, calculando lo que significaba para ambos. Tenía como máximo 4 días para curarlo y pensar en cómo manejar la llegada de guerreros apaches que podrían verla como la salvadora de su jefe o como su captora durante los 2 días siguientes. Se desarrolló una dinámica inesperada entre ellos. Nayeli demostró ser una paciente inteligente y atenta, haciendo preguntas detalladas sobre su tratamiento y mostrando un interés genuino en las técnicas médicas que Catherine empleaba. Se encontró explicando el cuidado de las heridas, comentando las propiedades de diferentes medicamentos e incluso compartiendo algunos de los conocimientos que había adquirido durante sus años en Filadelfia. Tus conocimientos de sanación son diferentes a los nuestros, observó Nayeli la segunda mañana mientras Catherine preparaba una cataplasma para reducir la hinchazón restante en su hombro. Nuestros curanderos usan plantas y ceremonias, invocando a los espíritus para que los ayuden en la curación. Diferentes métodos. El mismo objetivo, respondió Catherine, triturando hierbas que había recogido en su jardín. He descubierto que la manzanilla y la corteza de sauce pueden ser tan efectivas como cualquier medicamento industrial. Para reducir la inflamación utilizas nuestras plantas, pero con la precisión del conocimiento del hombre blanco. Es una combinación interesante al recuperar las fuerzas. Nayeli comenzó a compartir historias de su pueblo y sus luchas contra el asentamiento blanco invasor. Catherine aprendió que no era solo un jefe guerrero, sino un líder que intentaba sortear una situación imposible, presionado por el gobierno territorial por un lado y por los invasores mexicanos por el otro. Su grupo se vio obligado a luchar en múltiples frentes, a la vez que intentaba proteger su forma de vida tradicional. Los soldados blancos nos dicen que debemos mudarnos a una reserva, explicó Nayeli durante una de sus conversaciones. Un pequeño pedazo de desierto donde podemos cultivar como los hombres blancos. Pero mi gente es cazadora, asaltante, sibs. A los rebaños nos movemos con las estaciones. Mantenernos en un lugar es matar nuestro espíritu. Aunque nuestros cuerpos vivan en Catherine se sintió genuinamente interesada en su perspectiva, al darse cuenta de que su aislamiento la había dejado ignorante de la compleja situación política que la rodeaba. ¿Qué hay de la coexistencia pacífica? Seguro que hay suficiente tierra para todos. A la expresión de Nayeli, se entristeció. Quizás en algún momento esto pudo haber sido, pero ya se ha derramado demasiada sangre, demasiadas promesas incumplidas. Mis guerreros más jóvenes solo ven la guerra como solución. Dicen que las viejas formas de hablar, de hacer tratados, solo traen traición, como lo que te pasó con los comerciantes mexicanos. Exactamente. Fui a esa reunión porque esperaba que pudiéramos detener las incursiones que perjudican a nuestros 2 pueblos. En cambio, aprendí que algunos blancos solo nos ven como obstáculos que hay que eliminar. Catalina empezó a comprender la enorme presión que soportaba este hombre. Intentaba proteger a su pueblo a la vez que buscaba soluciones que pudieran evitar una guerra total. Pero todo intento de paz
parecía acabar en traición y derramamiento de sangre al tercer día. Nayeli ya tenía fuerzas para sentarse por largos periodos e incluso caminar distancias cortas con ayuda. Catherine había acercado su cama a la ventana para que pudiera ver el paisaje circundante, y notó cómo sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte, atentos a las nubes de polvo que anunciarían la llegada de su grupo de búsqueda. Parse, nervioso de que tus guerreros te encuentren aquí, observó Catherine mientras le traía el almuerzo. No estoy nerviosa, corrigió Nayeli. Me preocupas por ti. Hay algunos de mis jóvenes son pueden ver a una mujer blanca con su jefe herido y pensar lo peor, antes de pensar lo mejor. ¿Qué los convencería de que te ayudé en lugar de hacerte daño? Nayeli consideró esta pregunta con atención. Si estoy de pie, si puedo hablar por ti, mi escucarrán, pero si parezco débil o si pareces amenazarme de alguna manera. Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara en esa tarde. Catherine lo ayudó a practicar a caminar sin ayuda, recuperando la fuerza que necesitaría para presentarse como un líder, y no como un inválido cuando llegara su gente. Le impresionó su determinación y su negativa a permitir que el dolor retrasara su recuperación. Había en él una fortaleza que iba más allá de la resistencia física, una resiliencia mental que delataba años dedicados a tomar decisiones difíciles y asumir grandes responsabilidades. De mientras trabajaban juntos, Catherine se encontró compartiendo más sobre su pasado que con nadie desde que dejó Filadelfia. Le contó sobre su matrimonio con James, sobre su trabajo conjunto durante las epidemias y sobre la devastadora culpa que la había llevado a aislarse en el desierto. Llevas una carga que no te corresponde, dijo Nayeli tras escuchar su historia. La muerte llega cuando quiere. Un sanador solo puede hacer lo que sabe hacer y confiar en los espíritus para el resto. Solía creerlo, respondió Catherine, pero cuando se trataba de alguien a quien amaba, cuando no podía salvarlo a pesar de todo lo que sabía, de todo lo que intentaba, ¿tu marido te culparía por su muerte? La pregunta la detuvo en seco. No me diría que hice todo lo posible. Entonces, ¿por qué te culpas por algo que ni siquiera él te culparía? Era una pregunta sencilla que desgarraba la culpa que había cargado durante 3 años. Catherine no tenía una respuesta fácil, pero algo en la forma en que Nayeli la formuló la hizo considerar la posibilidad de que su exilio autoimpuesto se basara más en su propio castigo que en una evaluación razonable de su fracaso en esa noche. Mientras contemplaban el atardecer desde la ventana, Nayeli hizo una observación que la sorprendió. No solo sanas con tus manos y tus medicinas, sino con tu presencia. Hace sentir a los enfermos que alguien se preocupa por ellos, ya sea que vivan o mueran. Este es un don que no se aprende en los libros. ¿Cómo puedes saberlo? Has sido mi único paciente en 3 años, lo sé por cómo me cuidas. No solo la herida, sino a toda la persona. Me traes comida sabrosa, no solo medicinas que hacen efecto. Me acomodas la cama para que pueda ver el cielo. Me hablas como hombre, no como paciente ni como enemigo. Estos son los actos de alguien que ve la sanación como algo más que simplemente arreglar lo roto. Sus palabras obligaron a Catherine a confrontar algo que había estado evitando. Al cuidar de Nayeli, redescubrió no solo sus habilidades médicas, sino también la profunda satisfacción que le brindaba usarlas para aliviar el sufrimiento. Había olvidado cuánto significado le había dado su trabajo a su vida, cuánto de su identidad dependía de ser alguien que podía ayudar cuando otros no podían andar de esa noche. Cuando revisó a Nayeli una última vez antes de dormir, lo encontró despierto y mirando por la ventana el cielo lleno de estrellas. Mañana vendrán, dijo con seguridad. Lo presiento. Catherine sintió un nudo en el estómago de ansiedad. Eres lo suficientemente fuerte para afrontar lo que pase. Soy lo suficientemente fuerte como para levantarme y hablar. Que eso sea suficiente depende de muchas cosas que escapan a nuestro control. Se giró para mirarla a la tenue luz de la lámpara. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me has dado más que solo sanación para mi cuerpo. Mi hija has demostrado que no todos los blancos ven a los apaches como enemigos a los que hay que destruir. Y me has demostrado que no todos los apaches ven a los colonos blancos como invasores que deben ser expulsados. Se sentaron en un cómodo silencio. Por un momento, ambos comprendiendo que la frágil confianza que habían forjado durante los últimos 3 días estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Mañana traerían a los guerreros de Nayeli al rancho de Catherine, y todo lo que siguiera dependería de si el entendimiento al que habían llegado podía sobrevivir a las brutales realidades de la política fronteriza y el odio racial. Ninguno de los dos durmió bien esa noche, ambos muy conscientes de que el amanecer traería el comienzo de una alianza sin precedentes, o el final violento de su breve relación. Amistad. El amanecer amaneció con una quietud antinatural que puso nerviosa a Catherine. Incluso los sonidos matutinos habituales parecían apagados, ni cantos de pollaros, ni susurros de animales pequeños entre la maleza, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Había estado despierta desde antes del amanecer,
incapaz de dormir sabiendo que ese día determinaría si su acto de misericordia sería recompensado o castigado. Nayeli ya estaba vestida y sentada al borde de su cama cuando entró en su habitación. Aunque aún pálido por la terrible experiencia, había logrado arreglarse el cabello y ponerse sus ornamentos ceremoniales de una manera que le devolvió gran parte de su porte digno. La transformación fue notable. Ann, de paciente herido a jefe Apache. Ann, están cerca, dijo sin preámbulos. Puedo sentirlos. Ann Catherine se acercó a la ventana y escudriñó el horizonte, sin ver nada más que el familiar paisaje de tierra roja y salvia esparcida, como lo sabes, el silencio. Mi gente se mueve como sombras, pero no pueden ocultar su presencia a las criaturas del desierto. Cuando los pequeños animales se quedan en silencio, significa que hay depredadores cerca. Como, convocada por sus palabras, una nube de polvo apareció a lo lejos, apenas visible contra el cielo matutino. Creció cada vez más, y Catherine empezó a distinguir figuras individuales a caballo. Se le secó la boca al contarlas. Muchas más de las que esperaba. ¿Cuántos?, preguntó Nayeli al notar su expresión. Cuento al menos 20 jinetes. Quizá más. Nayeli asintió con gravedad. A mi consejo de guerra. No buscarían con menos hombres. No en territorio donde tanto los invasores mexicanos como las patrullas de caballería cazan apaches. Se puso de pie lentamente, probando sus fuerzas. Recuerda lo que hablamos. Quédate detrás de mí, déjame hablar primero y no muestres miedo. El miedo se interpretará como culpa. Catherine se armó como lo habían planeado, no para lacrar, sino para demostrar que no estaba indefensa. Su rifle descansaba contra la barandilla del porche y su pistola estaba enfundada en la cadera. Las armas debían mostrar respeto por la fuerza de los guerreros, no amenazarlos. A los jinetes que se acercaban se fueron convirtiendo en figuras individuales a medida que se acercaban. Catherine pudo ver que no eran asaltantes al azar sino guerreros, cada uno con uniforme de guerra y armado con armas tradicionales y rifles adquiridos mediante el comercio o la batalla. Cabalgaban con la fluida gracia de hombres criados a caballo, sus movimientos coordinados a pesar de la aparente informalidad de su formación. A la cabeza cabalgaba un hombre más joven, cuyo parecido con Nayeli era evidente de inmediato. Tenía los mismos rasgos y porte fuertes, pero donde el rostro de Nayeli reflejaba la sabiduría que le conferían años de liderazgo. La expresión de este hombre ardía con una furia apenas contenida. Su pintura de guerra era fresca y elaborada, lo que lo identificaba como alguien de alto rango dentro de la banda. Mi sobrino Talon, murmuró Nayeli mientras veían acercarse al grupo de guerra. El hijo de mi hermana y mi probable sucesor. Tiene mucha ira y poca paciencia con las costumbres del hombre blanco. Los guerreros se dispersaron al acercarse a la casa del rancho, sin llegar a rodearla, pero posicionándose para controlar todas las vías de escape. Fue una maniobra profesional que denotaba una amplia experiencia militar. Catherine notó que varios jinetes llevaban cabelleras frescas colgando de sus cinturones de guerra, y se le heló la sangre al darse cuenta de que estos hombres habían estado luchando recientemente. Talon desmontó con fluidez, con la mano apoyada con indiferencia en el mango de un garrote de guerra que colgaba a su costado. Sus ojos oscuros recorrieron la escena, fijándose en la postura armada pero no amenazante de Catherine, las señales de presencia en el rancho y, sobre todo, la ausencia de su tío. Habló en un apache rápido, y su voz se oyó con facilidad por todo el patio. Aunque Catherine no entendía sus palabras, el tono era inequívocamente exigente. Me pregunta dónde estoy, tradujo Nayeli en voz baja. Dice que estoy cautiva ahí dentro. Nayeli dio un paso al frente, moviéndose lentamente para acomodar su herida, que estaba sanando, pero con la fuerza suficiente para aparentar control de la situación. El efecto en los guerreros reunidos fue inmediato y dramático. Varios exclamaron en su propio idioma, mientras que otros buscaron armas antes de reconocer a su jefe. La reacción de Talon fue la más intensa. Miró fijamente a su tío un largo instante, con el rostro alternándose entre el alivio, la confusión y una creciente sospecha. Cuando volvió a hablar, su voz era aguda y acusatoria. Query Saba. ¿Por qué estoy con la mujer blanca en lugar de regresar con nuestra gente?, dijo Nayeli. Insinúa que quizá fui hechizada o coaccionada. En la conversación que siguió fue rápida e intensa, completamente en apache. Catherine solo pudo observar el juego de emociones en los rostros de los guerreros mientras Nayeli explicaba su situación. Algunos parecieron convencidos por sus palabras, asintiendo y relajando sus posturas agresivas. Otros, sobre todo los hombres más jóvenes, no parecían convencidos y seguían mirando a Catherine con abierta hostilidad. Un guerrero, con cicatrices y canas por la edad, desmontó y se acercó directamente a Nayeli. Examinó las vendas del hombro de su jefe con la mirada de alguien experimentado en heridas de campo de batalla, haciendo preguntas que Nayeli respondió con paciencia. La opinión de este hombre parecía tener peso en los demás, y Catherine contuvo la respiración mientras él realizaba la inspección. Finalmente el viejo guerrero retrocedió,
y habló al grupo reunido. Sus palabras parecían tener autoridad, y Catherine vio que varios de los guerreros más jóvenes asentían a regañadientes. Oso Fuerte dice que mi herida fue curada con gran destreza, explicó Nayeli. Era curandero antes de convertirse en guerrero, y reconoce la buena curación cuando la ve pero Talon no se dejó convencer tan fácilmente. Se acercó a Catherine directamente, deteniéndose justo a la distancia para intimidarla, sin resultar abiertamente amenazante. Cuando habló, lo hizo en un inglés con un fuerte acento, pero claro. Mujer Blanca dijo con un tono frío. Dices que curaste a mi tío, pero ¿cómo sabemos que no lo heriste primero? ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? Catherine sintió que el corazón le latía con fuerza, pero se obligó a sostener su mirada fija, porque si quería hacerle daño, tenía 3 días para hacerlo mientras estaba débil e indefenso. Porque si esto fuera una trampa, ¿dónde estarían los soldados que la activarían? Talon entrecerró los ojos. Quizás vengan soldados más tarde. Quizás envíes un mensaje al fuerte diciéndoles que el jefe Apache está herido y solo. Entonces, ¿por qué me armaría para enfrentarte? Replicó Catherine. Si vinieran soldados me escondería y dejaría que ellos se encargaran del enfrentamiento. Fue Nayeli quien puso fin al enfrentamiento interponiéndose entre ellos. Le habló con firmeza a su sobrino en Apache, con un tono que transmitía la autoridad de un mando absoluto. Talon apretó la mandíbula pero retrocedió, apartando la mano del arma. Le he dicho que interrogarlo más demuestra falta de respeto a mi criterio, dijo Nayeli. Pero hay otras preocupaciones que debemos abordar. Oso Fuerte se acercó y le habló en voz baja a Nayeli, señalando hacia el horizonte. Catherine siguió su mirada y sintió un nudo en el estómago. Otra nube de polvo se acercaba desde el este, a mayor velocidad que la del grupo de guerra Apache Patrulla de Caballería, dijo Nayeli con gravedad. Alguien debió haber visto el polvo de nuestra reunión y lo reportó a la situación. Se había vuelto exponencialmente más peligrosa. Si la caballería llegaba y encontraba guerreros apaches en el rancho de una mujer blanca, asumirían lo peor y atacarían de inmediato. Catherine probablemente quedaría atrapada en el fuego cruzado de una batalla que dejaría a todos muertos y destruiría cualquier posibilidad de entendimiento que ella y Nayeli habían forjado. Talon le habló con urgencia a su tío, claramente abogando por una retirada inmediata. Varios de los otros guerreros ya se dirigían hacia sus caballos, preparándose para huir antes de que llegaran los soldados, pero Nayeli levantó una mano, deteniéndolos. Huir ahora confirmaría sus sospechas, le dijo a Catherine. Nos perseguirían por todo el territorio y te acusarían de ayudarnos a escapar. ¿Qué estás sugiriendo? Que enfrentemos esto juntos. Tú hablas por mí ante los soldados, yo hablo por ti ante mis guerreros. Les demostraremos que los apaches y los blancos pueden enfrentarse sin derramamiento de sangre. En la caballería que se acercaba ya estaba más cerca. Tan cerca que Catherine podía ver el destello del sol en sus armas. Calculó que había al menos una docena de soldados montados, armados y listos para el combate. En cuestión de minutos, su rancho se convertiría en un campo de batalla a menos que se hiciera algo para evitarlo. Antelón volvió a hablar, con voz urgente y furiosa. La respuesta de Nayeli fue tajante y terminante, el tono de un jefe que no aceptaría más preguntas. El rostro del joven líder guerrero se ensombreció, pero se dispuso a transmitir las órdenes a sus hombres. Les he dicho que se preparen para parlamentar, no para la batalla, explicó Nayeli. Pero si los soldados atacan primero, mis guerreros se defenderán. Catherine comprendió que todo dependía de los próximos minutos. Tenía que convencer a una patrulla de caballería de que no estaba cautiva, mientras que Nayeli debía evitar que sus guerreros respondieran a cualquier ataque de los soldados. Un gesto malinterpretado, un dedo nervioso en el gatillo, y la frágil paz que habían construido estallaría en violencia que se extendería por todo el territorio. La patrulla de caballería coronó el pequeño promontorio que marcaba el límite oriental de la propiedad de Catherine, y ella pudo ver al oficial al mando levantando la mano para indicar un alto. A través de sus prismáticos, estaría observando la escena en guerreros apaches apostados alrededor del rancho de una mujer blanca, armados y listos para el ataque. A lo lejos, Catherine oyó el toque de corneta que anunciaba que la patrulla pedía refuerzos. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo su destino y el de Nayeli, sino potencialmente el futuro de las relaciones entre apaches y blancos en todo el territorio. La amenaza externa que se había estado gestando desde el momento en que decidió salvar la vida de Nayeli estaba a punto de poner a prueba si la misericordia y la comprensión podían sobrevivir en un mundo donde el miedo y el odio parecían gobernar cada interacción entre sus pueblos. La patrulla de caballería se detuvo justo fuera del alcance de los fusiles, con una formación disciplinada y amenazante. Catherine vio al oficial al mando, observando la escena con prismáticos, sin duda intentando determinar si se trataba de una toma de rehenes o de algo completamente distinto. Tras él,
contó 15 soldados, todos armados con fusiles de repetición Spencer, y preparados para un ataque inmediato. El capitán William Hayes bajó sus prismáticos y se giró para hablar con su sargento. Catherine no podía oír sus palabras, pero sí la tensión en su lenguaje corporal. Estos hombres esperaban encontrar evidencia de incursiones apaches, no un enfrentamiento cuidadosamente planeado en un rancho aislado. El capitán es Mark Casalies, dijo Nayeli en voz baja, reconociendo al oficial. Ya hemos peleado antes. Es valiente, pero rápido en dispara primero y pregunta después. ¿Puedes controlar a tus hombres si las cosas salen mal?, preguntó Catherine. Seguirán mis órdenes, pero si los soldados disparan primero, responderán como guerreros. Los apaches no mueren en silencio. El capitán Hayes se espoleó a su caballo, acercándose solo, con las manos a la vista, pero listo para desenvainar su arma a la primera señal de traición. Su rostro estaba sombrío bajo el ala de su sombrero de campaña, y Catherine pudo ver la sospecha en sus ojos mientras observaba la escena. «Señorita Morrison», gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar. «¿Está retenida contra su voluntad?» «No, capitán», respondió Catherine, y su voz se oyó con claridad en el patio. «No soy una prisionera». Hayes desmontó pero mantuvo su caballo entre él y los guerreros apaches, usando al animal como cobertura. «Entonces, ¿podría explicar por qué está recibiendo a un grupo de hostiles en su propiedad?» La palabra hostiles causó una visible conmoción entre los guerreros apaches. Varias manos se acercaron a las armas antes de que Nayeli levantara la suya en un gesto tranquilizador. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «No son hostiles, capitán», dijo Catherine con firmeza. «Están aquí para rescatar a su jefe, a quien atendí por las graves heridas que recibió durante un ataque de invasores mexicanos, la Expresión du». Hayes pasó de la sospecha a la incredulidad absoluta. «¿Me está diciendo que ha estado ocultando a un jefe militar apache?» «Señorita Morrison, eso es motivo de arresto por complicidad con el enemigo». «¿El enemigo de quién?», replicó Catherine, enfurecida. «Estos hombres no han atacado a nadie. Vinieron aquí pacíficamente a buscar a su líder». «Los apaches son apaches», respondió Hayes con frialdad. «Son todos hostiles hasta que se demuestre lo contrario». La declaración fue demasiado para Talon, quien dio un paso al frente a pesar del gesto de contención de su tío. «Hoy no somos tus enemigos, soldado», dijo en un inglés claro. «Solo venimos por nuestro jefe. Pero si nos llamas hostiles, quizá nos convirtamos en lo que nos llamas». La mano de Hayes bajó a su arma. «Eso suena a amenaza, muchacho». «Es una promesa», respondió Talon, dirigiendo su mano hacia su maza de guerra. «Los apaches cumplen sus promesas». La situación se precipitaba hacia la violencia a una velocidad aterradora. Catherine veía a los hombres de Hayes alzando sus fusiles, mientras los guerreros apaches se dispersaban para evitar presentar blancos concentrados. En segundos, su rancho se convertiría en un campo de batalla. Aún fue Nayeli quien frenó la escalada mortal. A pesar de estar herido, se interpuso entre los dos grupos, colocándose directamente en la línea de fuego de ambos lados. «Capitán Hayes», dijo con la voz cargada de autoridad absoluta, «soy la jefa Nayeli de los apaches de la montaña. Hablo en nombre de mi pueblo». En Hayes lo miró fijamente, reconociendo la realidad en sus ojos. «Se supone que estás muerto. Los informes de inteligencia dicen que te mataron en una redada hace 3 días». «Los informes de inteligencia estaban equivocados», respondió Nayeli con calma. «Fui herida en una emboscada por asaltantes mexicanos que mataron a mis guerreros y nos robaron los caballos. Esta mujer me encontró moribunda y decidió salvarme cuando pudo haberme dejado morir o haberme entregado a sus soldados». «¿Y por qué exactamente debería creer esa historia?». Catherine dio un paso adelante y se colocó junto a Nayeli a pesar del peligro. «Porque tengo la evidencia médica que lo demuestra, capitán. El patrón de la herida, el tipo de infección, la duración del tratamiento. Todo confirma lo que le dice. Señorita Morrison, le recomiendo encarecidamente que se aleje de ese indio y nos deje manejar esta situación». «No». La voz de Catherine era firme e inflexible. «No me alejaré de un paciente que he estado tratando y no permitiré que le hagas daño a un hombre que vino a mi casa en busca de ayuda». Hayes observó la escena, observando las posiciones defensivas de ambos grupos, la evidente tensión y la posibilidad muy real de que sus siguientes palabras desencadenaran una masacre. «Señorita Morrison, se está poniendo en una situación extremadamente peligrosa. Estos son guerreros apaches, no campesinos pacíficos, y ustedes son soldados entrenados para matar, no para juzgar a los curanderos», replicó Catherine. «Tome una decisión médica para salvar una vida. Si eso es un delito en este territorio, entonces quizás los verdaderos criminales sean quienes castigan con clemencia». Un oso fuerte eligió ese momento para acercarse, moviéndose lentamente con las manos visibles. Habló con Nayeli en apache y luego se dirigió directamente a Hayes en Cese. «Yo también hablo inglés, soldado»,
dijo el viejo guerrero. Fui curandero antes de ser guerrero. Esta mujer tiene un gran poder curativo. Salvó a nuestro jefe cuando la medicina apache no pudo. Mostró honor al enemigo cuando podía mostrar odio. Esto no es un crimen. Esto es lo que haría tu hombre de Jesús. La referencia a las enseñanzas cristianas pilló a Hayes por sorpresa. Era evidente que no esperaba argumentos filosóficos de guerreros apaches, y las palabras del anciano tenían un peso que las amenazas, puramente militares, no podían tener. Sin embargo, dijo Hayes lentamente, tengo órdenes de arrestar a cualquier colono blanco que sea encontrado colaborando con los invasores apaches. Hoy no somos asaltantes, dijo Nayeli en voz baja. Somos hombres que buscan a nuestro hermano. Si nos conviertes en asaltantes, asaltaremos, pero la decisión es tuya. Catherine podía ver a Hayes, calculando las probabilidades. Sus 15 hombres contra 20 guerreros apaches en un terreno favorable a los defensores. Incluso si ganaba semejante batalla, las bajas serían enormes, y las repercusiones políticas de atacar a un apache, que afirmaba estar en una misión pacífica, serían graves, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Un joven guerrero apache apenas niño, señaló de repente hacia el horizonte oriental y gritó alarmado. Todos se giraron para ver otra nube de polvo acercándose, pero esta era diferente. Se movía con el patrón irregular de gente huyendo, en lugar del avance organizado de fuerzas militares a medida que el grupo se acercaba. Catherine pudo distinguir la ropa de civil y la desesperada urgencia de la huida. Era una familia, un hombre, una mujer y 2 niños, que llevaban a sus caballos al límite mientras corrían hacia la supuesta seguridad de la patrulla militar. La familia llegó a la posición de Hayes entre una nube de polvo y agotamiento. El hombre, con el rostro manchado de tierra y terror, inmediatamente comenzó a hablar rápidamente con el capitán. Invasores mexicanos, jadeó entre jadeos. Atacaron la casa Jameson al amanecer, mataron a Bill Jameson y a su hijo Mayoere, se llevaron a su esposa y a su hija menor. Se dirigen al norte, hacia la frontera. Con unos 30 hombres en el rostro de Hayes palideció. El rancho Jameson estaba a solo 25 kilómetros al sureste de la propiedad de Catherine, dentro del territorio donde Nayeli afirmaba haber sido emboscada por asaltantes mexicanos. Catherine sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban. Captain, dijo con urgencia, esto prueba lo que le dijo la jefa Nayeli. Los invasores mexicanos están operando en esta zona, atacando tanto a apaches como a colonos blancos. Hayes miró a Nayeli y a la aterrorizada familia de colonos, analizando mentalmente las implicaciones. Si el jefe apache decía la verdad sobre el ataque de los invasores mexicanos, entonces, la verdadera amenaza a la paz territorial no eran los guerreros que estaban en el patio de Catherine, sino los bandidos, que estaban enfrentando a ambos bandos. Nayeli dio un paso al frente, con una voz sombría y segura. Capitán Hayes, esos asaltantes de los que habla llevan conchos de plata en el cinturón y su líder tiene una cicatriz desde la oreja izquierda hasta la mandíbula. El colono asintió frenéticamente. Son ellos. Son exactamente ellos. ¿Cómo lo supiste? Porque son los mismos hombres que emboscaron a mi grupo de guerreros hace 3 días, respondió Nayeli. Nos dijeron que querían comerciar y luego mataron a mis guerreros. Cuando llegamos en son de paz, la revelación flotaba en el aire como una presencia física. Los invasores mexicanos operaban en el territorio atacando tanto a apaches como a colonos blancos, mientras cada bando culpaba al otro de la violencia. Era una estrategia que alimentaba el odio y la desconfianza existentes, asegurando que los verdaderos perpetradores pudieran continuar con sus depredaciones mientras sus víctimas luchaban entre sí. En Hayes miró a los grupos reunidos con una nueva comprensión. Si lo que dices es cierto, entonces nos están tomando el pelo a todos. Es cierto, dijo Nayeli con firmeza. Y mientras nosotras nos apuntamos con nuestras armas, los verdaderos enemigos se escapan con tu gente y se ríen de la facilidad con la que ponen a los apaches en contra del hombre blanco en talón, intervino entonces. Y su hostilidad anterior dio paso a una determinación sombría. Tío, si estos son los mismos hombres que mataron a nuestros hermanos, no debemos permitirles escapar. Catherine sintió un cambio en el ambiente cuando ambos grupos comenzaron a verse no como enemigos, sino como víctimas de una amenaza común. La crisis que amenazaba con estallar en violencia se estaba transformando en algo completamente distinto, la posibilidad de cooperar contra un enemigo común. Pero, incluso cuando la esperanza comenzó a surgir, Catherine sabía que las siguientes decisiones determinarían si esta revelación conduciría a una alianza sin precedentes, o si los viejos odios resultarían más fuertes que la nueva comprensión. Hayes se volvió hacia su sargento, un hombre curtido llamado Riley, que observaba el intercambio con creciente interés. Sargento, ¿cuál es su evaluación de la situación táctica? Riley dio un paso al frente, con sus ojos expertos escudriñando a los guerreros apaches y el terreno que los rodeaba.
Señor, si estos invasores mexicanos llevan medio día de ventaja con rehenes, llegarán a la frontera antes de que podamos atraparlos solo con nuestra patrulla. Necesitaríamos al menos 50 hombres y caballos frescos para tener alguna posibilidad. ¿Y cuánto tiempo tardaríamos en recibir refuerzos del fuerte? Mínimo 2 días, señor. Quizás 3 si el coronel Davidson quiere organizar una expedición en condiciones a las matemáticas eran brutales, y todos lo sabían. Para cuando llegaran los refuerzos militares, los asaltantes estarían a salvo al otro lado de la frontera mexicana con sus cautivos, fuera del alcance de la ley territorial. La señora Jamieson y su hija desaparecerían en el infierno de los campamentos de bandidos. Si es que sobrevivían al viaje, fue Nayeli quien rompió el silencio sombrío. Capitán Hayes, mis guerreros conocen este país mejor que sus soldados. Conocemos los senderos que usarán los asaltantes, las fuentes de agua que necesitan, los lugares donde podrían acampar. Trabajando juntos, podríamos atraparlos antes de que lleguen a un lugar seguro. Él les miró fijamente al jefe Apache, como si hubiera sugerido volar a la luna. ¿Propones que la caballería estadounidense coopere con los guerreros apaches en una operación militar conjunta? Propongo que detengamos a los enemigos comunes antes de que maten a más de nuestros 2 pueblos. Respondió simplemente. Nayeli Talón dio un paso al frente, y su anterior desconfianza hacia los soldados blancos dio paso al pragmatismo guerrero. El tío habla con sabiduría. Estos asaltantes se creen astutos, poniendo a los apaches en contra del hombre blanco mientras roban y matan. No esperan ser perseguidos por ambos a la vez. El colono que trajo la noticia del ataque habló con desesperación. Capitán, no me importa si tiene que trabajar con el mismísimo diablo. Mary Jameson es una buena mujer, y la pequeña Sarah solo tiene 8 años. Si estos apaches pueden ayudar a recuperarlos. Catherine podía ver a Hayes lidiando con una decisión que contradecía todo lo que le habían enseñado a creer. Las regulaciones militares eran claras sobre la cooperación con tribus hostiles, pero la situación a la que se enfrentaban no se parecía a nada contemplado en los procedimientos operativos estándar. Aunque estuviera dispuesto a considerar tal acuerdo, dijo Hayes lentamente, mis superiores me someterían a un consejo de guerra por cooperación no autorizada con hostiles. Entonces, quizás, intervino Catherine, sería mejor que tus superiores nunca supieran de la parte de la cooperación. Todas las miradas se posaron en ella, y continuó con creciente confianza. ¿Qué pasaría si su informe oficial simplemente indicara que persiguió a invasores mexicanos que habían tomado rehenes? Y en el transcurso de esa persecución, ¿se topó con apaches que también los perseguían por sus propios motivos? Oso Fuerte asintió con aprobación. La mujer blanca habla con sabiduría. A veces la verdad que importa no es la misma que la que se dice en el consejo. Hayes miró los rostros que lo rodeaban a guerreros apaches ansiosos de venganza contra los hombres que habían matado a sus hermanos, sus propios soldados que comprendían la urgencia de rescatar rehenes y Catherine, que de alguna manera se había convertido en la voz de la razón en una situación imposible. Si intentáramos una operación de este tipo, dijo con cautela, se necesitaría un entendimiento claro sobre la estructura de mando y las reglas de enfrentamiento. En el campo tú mandas a tus soldados, yo mando a mis guerreros, respondió. Nayeli, pero planeamos juntos y compartimos información. Cuando encontremos a los asaltantes, atacaremos juntos. ¿Y qué pasa después? Si tenemos éxito, ¿qué impide que esto se convierta en un conflicto más amplio entre nuestros pueblos? Nayeli guardó silencio un largo rato, considerando la pregunta. Capitán Hayes, no puedo hablar por todos los apaches. Como Hasted no puede hablar por todos los blancos, pero puedo prometer que mi banda recordará a quienes nos apoyaron contra enemigos comunes. Recordaremos que algunos soldados prefieren la justicia al odio. El peso del momento se apoderó de todos los presentes. No solo discutían una alianza táctica, sino un precedente que podría cambiar la naturaleza de las relaciones entre apaches y blancos en todo el territorio. Catherine se dio cuenta de que su simple acto de compasión médica había catalizado de alguna manera acontecimientos que podrían transformar toda la frontera. Hayes tomó su decisión con la firmeza de quien está acostumbrado a mandar. Sargento Riley, que los hombres revisen sus armas y agua. Partimos en 15 minutos. Se giró hacia Nayeli. Jefe, confío en que usted y sus guerreros cumplirán con los términos que hemos negociado. Si esto sale mal, respondió Nayeli, todos tendremos problemas más grandes que la confianza entre apaches y caballería mientras ambos grupos se preparaban para lo que sería una operación conjunta sin precedentes. Catherine se vio en el centro de una transformación que jamás imaginó. Su rancho aislado se había convertido en el punto de encuentro donde antiguos enemigos descubrieron que compartían una causa común contra una amenaza mutua. Talon se acercó a ella mientras recogía suministros médicos, por si los necesitaban los rehenes rescatados. Mujer,
Blanca, dijo, usando el tono formal pero con un tono que transmitía un nuevo respeto. Mi tío dice que tienes una medicina fuerte. Hoy has demostrado que la medicina cura más que los cuerpos en curas, el odio entre los pueblos. Acabó a un hombre herido, respondió Catherine. Todo lo demás surgió de esa simple decisión quizás, dijo Talon pensativo. Pero a veces, decisiones sencillas tienen el poder de cambiar el mundo. Mientras la fuerza combinada se preparaba para perseguir a los invasores mexicanos, Catherine observaba desde su porche, con una mezcla de esperanza y miedo. Había desencadenado acontecimientos que podrían conducir a una cooperación sin precedentes entre los apaches y la caballería, o podrían terminar en un desastre que haría la frontera aún más peligrosa que antes. Pero al ver a los dos grupos trabajando juntos, compartiendo agua, discutiendo tácticas y preparándose para arriesgar sus vidas por personas que no conocían, Catherine sintió algo que no había experimentado desde que salió de Filadelfia. Se sintió orgullosa de su decisión de sanar en lugar de dañar, de mostrar compasión en lugar de miedo. El sol ascendía hacia su cenit, mientras la expedición conjunta partía, levantando una nube de polvo visible a kilómetros de distancia. A lo lejos, los invasores mexicanos huían hacia la frontera con sus rehenes, sin percatarse de que tras ellos cabalgaba una alianza que salvaría vidas o destruiría cualquier esperanza de paz en el territorio de Arizona. Catherine había insistido en unirse a la expedición a pesar de las fuertes objeciones de Hayes y Nayeli. Su argumento era práctico y convincente. Si rescataban a rehenes heridos o traumatizados, necesitarían atención médica inmediata, no después de un largo viaje de regreso a la civilización. Tras una acalorada discusión, se acordó que ella los seguiría a distancia con Oso Fuerte y 2 soldados de caballería, listos para brindar atención de emergencia. Si fuera necesario, la fuerza conjunta avanzó por el paisaje desértico con una coordinación que sorprendió a todos los involucrados. Los guerreros apaches guiaron a la caballería por un terreno que habría sido intransitable para los soldados solos, mientras que la disciplinada potencia de fuego de los soldados les proporcionó ventajas tácticas que los apaches jamás podrían lograr por sí solos. Lo que comenzó como una alianza improbable se estaba convirtiendo en una formidable combinación militar. Nayeli cabalgaba junto al capitán Hayes, a la cabeza de la columna. Ambos líderes compartían información y tomaban decisiones con una eficiencia que contradecía sus diferencias culturales. El conocimiento del terreno por parte del jefe apache y su comprensión de las posibles rutas de los asaltantes resultaban invaluables, mientras que el entrenamiento militar de Hayes proporcionaba estructura y coordinación para la persecución. El sendero lleva al Cañón del Diablo, observó Nayeli mientras se detenían a examinar las huellas dejadas por los asaltantes que huían. Es un lugar donde se cruzan muchos caminos. Podrían ir al oeste hacia el Colorado, al sur hacia México o al norte hacia los asentamientos mormones. Case estudió el mapa que llevaba, comparándolo con las características del terreno que Nayeli. Si intentan llegar a México, ¿no irían directo al sur? No, si son inteligentes, respondió Talon, que había estado explorando el camino. Directo al sur atraviesa las fortalezas apaches donde cazan mis primos. No se arriesgarían por ese camino con cautivos que los frenan. ¿Y entonces dónde?, preguntó Hayes. En Nayeli señaló hacia una meseta lejana que se alzaba en el desierto como un monumento rojo. Cañón de agua. Hay un manantial allí, buen lugar para que descansen los caballos. Hizo una pausa, con el rostro ensombrecido. Buen lugar para maltratar a los cautivos sin ser molestados. La insinuación provocó escalofríos en todo el grupo. Todos comprendieron que el tiempo no solo se agotaba para la misión de rescate, sino también para la seguridad y la dignidad y las mujeres que intentaban salvar mientras avanzaban. Catherine observó la transformación gradual que se estaba produciendo en ambos grupos de hombres. Los soldados de caballería, inicialmente nerviosos por cabalgar junto a los guerreros apaches, comenzaron a desarrollar un respeto reticente por sus habilidades como rastreadores y combatientes. Los apaches, a su vez, quedaron impresionados por la disciplina y el equipo de los soldados. Oso Fuerte cabalgó junto a Catherine durante un tramo de la persecución, compartiendo observaciones que revelaron el profundo significado de lo que estaba sucediendo. En todos mis años, dijo el viejo guerrero, nunca he visto a soldados apaches y blancos trabajar juntos como hermanos. Este día será recordado en historias alrededor de fogatas por generaciones venideras, suponiendo que tengamos éxito, respondió Catherine mientras observaba las nubes de polvo en el horizonte que marcaban su presa. El éxito no se trata solo de rescatar cautivos,
dijo Oso Fuerte pensativo. El éxito es demostrar que nuestros pueblos pueden elegir la cooperación por encima del odio. Cuando ésta sirve a la justicia, la persecución los condujo por un terreno cada vez más accidentado. A medida que se acercaban a la zona donde Nayeli creía que acamparían los asaltantes, las huellas estaban más frescas ahora, lo que indicaba que estaban acortando distancias, pero también se adentraban en una zona donde las emboscadas siempre eran posibles. Fue Talon quien primero divisó el Human, una delgada columna que se elevaba. Tras una cresta que marcaba la entrada al cañón del Aguanle, indicó el descubrimiento a Nayeli, quien inmediatamente pidió un alto y una reunión con Alice. «Están ahí», confirmó Nayeli tras estudiar el terreno con los prismáticos de Aye-san. «Pero la posición es fuerte. Solo hay una entrada, terreno elevado por todos lados. Sí, nos ven venir. Matarán a los rehenes», concluyó Hayes con gravedad. «Necesitamos una forma de acercarnos sin que nos detecten». Lo que siguió fue quizás la sesión de planificación más notable en la historia de las relaciones entre los apaches y la caballería. Ambos grupos combinaron sus conocimientos y experiencia para desarrollar un plan de asalto coordinado, que aprovechaba las fortalezas de ambas tradiciones militares. Los apaches usarían su inigualable habilidad para moverse sin ser vistos por el desierto y acercarse desde el sur, posicionándose para cortar la ruta de escape de los asaltantes hacia México. Mientras tanto, la caballería crearía una distracción desde el este, atrayendo la atención mientras un pequeño equipo de ataque avanzaba desde el norte para asegurar a los rehenes San Catherine. Permanecería con los caballos en una posición oculta, lista para atender a los heridos de ambos bandos y brindar atención médica a las mujeres rescatadas. Esta función la mantenía alejada del combate directo, a la vez que aseguraba que sus habilidades estuvieran disponibles cuando se necesitara. A medida que el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, tiñendo el desierto de tonos dorados y carmesí, la fuerza conjunta se posicionó. Catherine observó cómo los guerreros apaches parecían disolverse en el paisaje, fundiéndose con las rocas y las sombras de una forma casi sobrenatural. Los soldados de caballería, a pesar de su diferente enfoque bélico, avanzaron con profesionalidad hacia sus posiciones asignadas. El ataque comenzó a la señal de Hayesan, un solo disparo de fusil que resonó por todo el cañón. La respuesta fue inmediata y violenta. Voces mexicanas gritaron alarmadas mientras los asaltantes se apresuraban a tomar posiciones defensivas, disparando sus fusiles en rápida sucesión mientras intentaban localizar a sus atacantes. Puro el asalto, cuidadosamente coordinado, había anticipado su reacción. Mientras los asaltantes centraban su atención en la posición de la caballería, los guerreros apaches atacaron desde el sur como sombras que cobraban forma letal. Atrapados entre dos fuerzas e incapaces de retirarse, los bandidos se encontraron atrapados en un fuego cruzado que les dio pocas posibilidades de organizar una resistencia efectiva. La batalla fue breve pero intensa. Catherine oyó el agudo estallido de los rifles Spencer, mezclado con el estruendo más profundo de las armas de fuego apaches y algún que otro grito de guerra que delataba un combate cuerpo a cuerpo. A través del polvo y el humo, pudo ver figuras moviéndose, pero el caos le impedía determinar cómo se desarrollaba la lucha. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el tiroteo cesó. El silencio que siguió fue casi más inquietante que la violencia. Catherine contuvo la respiración, esperando alguna señal de lo que había sucedido en el cañón. A la primera figura que emergió del humo fue Talon, con una niña pequeña en brazos. Incluso desde la distancia, Catherine pudo ver que la niña estaba viva, pero aterrorizada, aferrándose a su improbable salvadora, con una confianza desesperada. Detrás de él venían dos soldados de caballería, sosteniendo a una mujer que, sin duda, era la señora Jameson, herida y traumatizada, pero viva. Mientras el equipo de rescate ascendía por la pared del cañón, Catherine comenzó a preparar sus suministros médicos. Vio que ambos rehenes necesitarían tratamiento, y por la forma en que se movían algunos de los rescatistas, era evidente que la batalla también había tenido bajas. Hayes apareció a continuación apoyando al sargento Riley, quien había recibido un disparo en el hombro. El rostro del capitán era sombrío pero satisfecho, a la expresión de un hombre que había cumplido una misión difícil a pesar del coste. Nayeli emergió último, caminando despacio pero con fuerza. Su hombro vendado mostraba sangre fresca, lo que indicaba que su herida se había reabierto durante el combate. Pero su porte seguía siendo el de un jefe que había guiado a sus guerreros a la victoria. Cuando los grupos se reunieron en la posición de Catherine, el alcance de su éxito quedó claro. Todos los asaltantes mexicanos estaban muertos o se habían adentrado en el desierto. Los rehenes estaban libres, aunque ambos presentaban signos de abuso y trauma que requerían un tratamiento cuidadoso. Lo más notable fue que las bajas en la fuerza conjunta habían sido mínimas,
2 soldados de caballería heridos, 3 guerreros apaches con heridas leves y la herida reabierta de Nayeli, mientras Catherine atendía a los heridos. Se percató de algo extraordinario que sucedía a su alrededor. Guerreros apaches y soldados de caballería compartían agua, se curaban mutuamente las heridas e intercambiaban historias de la batalla que acababan de librar juntos. Las barreras artificiales que los separaban se desvanecían ante el combate compartido y el respeto mutuo. La pequeña Sarah Jamieson, la niña rescatada, al principio temía a los guerreros apaches que le habían ayudado a salvarse, pero mientras Catherine le limpiaba y vendaba un corte en el brazo, la niña comenzó a interactuar con Talon, quien la había llevado a un lugar seguro. A pesar de la barrera del idioma y las diferencias culturales, la amabilidad del guerrero con la niña asustada transmitía un mensaje universal sobre la protección y el cuidado. La Ezra Jamieson, aunque profundamente conmocionada por su terrible experiencia, encontró la fuerza para agradecer a Nayeli y a Hayes por el rescate. Sus palabras sencillas y sinceras parecían tener un peso que trascendía su significado literal, el reconocimiento de que su vida había sido salvada gracias a la cooperación de hombres, que se suponía eran enemigos mientras la fuerza combinada se preparaba para el viaje de regreso. Catherine se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en el transcurso de ese único día. La misión de rescate había sido un éxito, pero más que eso, había demostrado que los apaches y la caballería podían trabajar juntos cuando decidían verse como seres humanos, en lugar de como abstracciones a las que temer u odiar. La transformación no fue completa, había demasiada historia y demasiados agravios entre ambos pueblos, como para que un solo día borrara generaciones de conflicto. Pero fue un comienzo, una prueba de que la cooperación era posible cuando las circunstancias lo exigían, y cuando los líderes de ambos bandos estaban dispuestos a arriesgar su reputación por la posibilidad de la paz. Mientras cabalgaban hacia el rancho de Catherine al anochecer, con los rehenes rescatados a salvo y los heridos atendidos, Catherine sintió una profunda sensación de plenitud. Su decisión de salvar una vida apache había desencadenado acontecimientos que ya habían salvado muchas vidas y abierto posibilidades que parecían imposibles apenas unos días antes. La postura que había adoptado al negarse a abandonar a su paciente se había visto reivindicada no solo por la supervivencia de Nayeli, sino por la transformación de enemigos en aliados a través del crisol del propósito compartido y el reconocimiento mutuo. Especulación. Habían transcurrido 3 meses desde la expedición conjunta que rescató a la familia Jamieson, y el territorio de Arizona había comenzado a experimentar algo sin precedentes en su violenta historia, en una paz cautelosa pero creciente entre las bandas apaches y ciertas unidades militares. El éxito de la misión de rescate había generado una reacción que se extendió mucho más allá de los participantes inmediatos, cuestionando sus posiciones y abriendo posibilidades que ninguna de las partes se había atrevido a imaginar. El rancho de Catherine se había convertido en un lugar de encuentro improbable, un territorio neutral donde representantes apaches y militares podían reunirse sin las restricciones formales que regían las negociaciones oficiales. En su papel como la mujer que salvó la vida de la jefa Nayeli le otorgó una posición de respeto única entre ambos pueblos, y sus habilidades médicas la hicieron valiosa para cualquiera que necesitara sanación. La transformación de su aislada finca en un centro de actividad diplomática había sido gradual pero profunda. Lo que una vez fue un lugar de exilio autoimpuesto se había convertido en un faro de esperanza para quienes creían en la posibilidad de la coexistencia. Su modesta casa ranchera ahora albergaba regularmente conversaciones entre líderes apaches y funcionarios territoriales, conversaciones impensables apenas unos meses antes. Esa mañana en particular, Catherine estaba cuidando su jardín ampliado, cuando notó que se acercaban nubes de polvo desde 2 direcciones diferentes. Del este venía una pequeña patrulla de caballería al mando del capitán Hayes, mientras que del oeste se acercaba un grupo de jinetes apaches liderados por el propio Nayeli. Ambos grupos se habían convertido en visitantes habituales, y Catherine había aprendido a interpretar el significado de sus llegadas por separado. Hayes desmontó y se acercó con la familiaridad que se había desarrollado entre ellos durante los meses de cooperación. Su actitud hacia Catherine había evolucionado del escepticismo inicial al respeto genuino, y se había convertido en uno de los defensores más acérrimos de la cooperación continua entre la caballería apache en los círculos militares. Señorita Morrison, dijo, tocándose el ala del sombrero a modo de saludo, espero que esté preparada para recibir visitas. Tenemos una noticia importante que comentar con el jefe. ¿Buenas noticias o noticias desafiantes? Pregan. Catherine, notando la tensión en su voz, a pesar de su actitud amistosa. Posiblemente ambas cosas, respondió Hayes. Washington finalmente ha respondido a nuestros informes sobre las operaciones conjuntas. Enviarán a un gobernador territorial con plena autoridad para negociar nuevos tratados. Catherine,
Sintió un nudo en el estómago. Había aprendido lo suficiente sobre política fronteriza como para saber que la intervención federal podía legitimar el progreso alcanzado o destruirlo por completo. ¿Cuándo? En 2 semanas. El gobernador Samuel Richardson llegará a Prescott con una misión diplomática completa y suficiente escolta militar para iniciar una guerra si la situación se complica. Antes de que Catherine pudiera responder, el grupo de Nayeli llegó al rancho. El jefe Apache desmontó con la fluidez que denotaba su completa recuperación de las heridas. Pero Catherine pudo ver en sus ojos el cansancio, tras meses de delicadas negociaciones con su propia gente. «Capitán Hayes», dijo Nayeli, inclinando la cabeza en el respetuoso saludo que se había vuelto habitual entre ellos. Catherine, el uso de su nombre de pila reflejaba la confianza informal pero profunda que se había forjado durante su convalecencia en su rancho. «Jefa Nayeli», respondió Hayes. Le estaba contando a la señorita Morrison sobre la inminente visita del gobernador. La expresión de Nayeli se tornó seria. «Sí, nos han dicho. Muchos de mi gente ven esto como una gran oportunidad o una gran amenaza. Los jóvenes guerreros que siguen a mi sobrino Talon creen que Washington envía al gobernador para obligarnos a entrar en la reserva. Los jefes mayores esperan que nuestra cooperación con la caballería nos lleve a mejores condiciones. ¿Y tú qué crees?», preguntó Catalina a Nayeli. Guardó silencio un momento, considerando sus palabras con atención. «Creo que las próximas 2 semanas determinarán si la paz que hemos construido aquí puede sobrevivir al contacto». Con quienes no la construyeron ellos mismos, los 3 se trasladaron al porche de Catherine, donde habían mantenido muchas conversaciones similares durante los últimos meses. Se había convertido en su sala de reuniones no oficial, un lugar donde se podían discutir problemas complejos sin los protocolos formales que a menudo obstaculizaban la comunicación honesta. «La situación es delicada», comenzó Hayes. «Gobernador Richardson tiene fama de ser justo, pero también está bajo presión del Congreso para resolver el problema Apache de una vez por todas. Algunos periódicos del Este han criticado lo que llaman consentir a los hostiles. Nos hostiles cuando trabajamos juntos para proteger a ambos pueblos», respondió Nayeli con serena dignidad. «Pero quizás los periódicos no lo entiendan». Catherine había estado siguiendo la cobertura de la prensa territorial sobre su cooperación sin precedentes y sabía que las opiniones estaban profundamente divididas. Algunos editores elogiaron la innovación y el éxito de las operaciones conjuntas, mientras que otros condenaron cualquier cooperación con Apache como una debilidad que incitaría a nuevas incursiones. «Jefe», dijo, «¿cómo está respondiendo su propia gente a la perspectiva de negociaciones formales?» «Es tan complicado», admitió Nayeli. «Muchos se alegran de que Washington finalmente reconozca a los apaches como personas con quienes negociar, en lugar de problemas que resolver. Pero otros temen que cualquier tratado se rompa. Como tantos tratados se han roto antes». La conversación fue interrumpida por la llegada de otro visitante, el Dr. Marcus Webb, de Prescott, quien se había convertido en un colega habitual de Catherine a medida que se corría la voz de sus habilidades médicas por todo el territorio. Se acercó con el paso decidido de quien trae noticias importantes. «Señorita Morrison, jefa Nayeli, capitán Hayes», dijo, saludando a cada uno por separado. «Acabo de llegar de la ciudad con noticias que nos afectan a todos». «¿Qué clase de noticias?», preguntó Catherine, notando la preocupación en su expresión. La legislatura territorial se reúne en sesión de emergencia para debatir lo que llaman cooperación no autorizada con tribus hostiles. Hay una facción que impulsa una legislación que tipificaría como delito cualquier asistencia a los apaches. Las implicaciones afectaron a todos de inmediato. Dicha legislación no solo criminalizaría el acto original de compasión médica de Catalina, sino que también imposibilitaría legalmente la futura cooperación entre los apaches y la caballería en Hayes, maldijo en voz baja. «Esa es precisamente la clase de mentalidad miope que mantiene este territorio en constante guerra». «¿Quién lidera esta facción?», preguntó Catherine. «El congresista Bradley Pierce de Tucson», respondió Webb. «Ha estado argumentando que cualquier cooperación con los apaches legitima su presencia en el territorio y socava los esfuerzos para reubicarlos en reservas». El rostro de Nayeli se endureció durante la conversación. «Así que el gobierno del hombre blanco con una mano ofrece negociar, mientras que con la otra prepara leyes para convertirnos en criminales por existir». «No todo el gobierno», dijo Hayes con firmeza. «Hay voces a favor de continuar la cooperación. El coronel Davidson ha presentado informes que respaldan nuestras operaciones conjuntas, y varios funcionarios territoriales han avalado el éxito que hemos alcanzado». «¿Pero será suficiente?», preguntó Catherine. La pregunta flotaba en el aire, poniendo de relieve la fragilidad de todo lo que habían construido juntos. La paz que habían alcanzado era real pero no oficial, y dependía de la buena voluntad de las personas más que del apoyo de las instituciones
Fue el Dr. Webb quien ofreció una posible solución. Señorita Morrison, su papel en todo esto le brinda una plataforma única. Usted es la civil que inició esta cooperación, y su reputación médica es intachable. Si se dirigiera a la legislatura territorial Catherine sintió una oleada de pánico ante la sugerencia. No soy política ni diplomática. Solo soy alguien que atendió a un hombre herido. Exactamente, dijo Hayes, con los ojos iluminados por la comprensión. No eres una figura política con una agenda. Eres una mujer de la frontera que tomó una decisión moral y vio los resultados positivos que la siguieron. Tu testimonio podría tener más peso que cualquier informe militar o delegación Apache. Nayeli asintió lentamente. El capitán Hayes habla con sabiduría. Ambos pueblos confían en usted porque prefiere la sanación al odio. Sus palabras podrían llegar a quienes no escucharían a un soldado ni a un guerrero. Catherine sintió de nuevo el peso de la responsabilidad sobre Sasham, así como su decisión de salvar la vida de Nayeli tuvo consecuencias impensables. Esta decisión podría determinar el futuro de las relaciones entre apaches y blancos en todo el territorio. ¿Qué diría?, preguntó. ¿Cómo se convence a la gente de que prefiera la cooperación al conflicto? Dile la verdad, respondió Webb con sencillez. Cuéntales lo que has visto cuando las personas deciden verse como seres humanos, en lugar de como enemigos durante la semana siguiente. Catherine se preparó a regañadientes para lo que sería el discurso más importante de su vida. Con la ayuda de Hayes, Nayeli y el Dr. Webb, redactó un testimonio que presentaría los argumentos a favor de una cooperación continua, no como teoría política, sino como una realidad práctica en el día de su partida hacia la capital territorial. Catherine se encontraba en su porche, contemplando el paisaje que se había convertido en mucho más que su lugar de exilio. Su rancho era ahora un símbolo de lo que era posible cuando la gente prefería la misericordia a la venganza a la comprensión. Al odio, Nayeli había venido a despedirla, trayendo consigo un regalo que reflejaba el profundo respeto que se había forjado entre ellos. Era un collar de turquesa y plata, elaborado por artesanos apaches, pero con un diseño que honraba a ambas culturas. Esto no es solo un adorno, explicó mientras se lo colocaba alrededor del cuello. Es el símbolo de un puente entre los pueblos. Cuando hables ante el Consejo del Hombre Blanco, llevarás contigo las esperanzas de los apaches que creen en la paz a Nails. Llegó con la escolta militar que acompañaría a Catalina a la capital. La presencia del capitán brindaría apoyo oficial a su misión, a la vez que garantizaría su seguridad durante el viaje. ¿Lista para esto?, preguntó mientras ella subía al carro que la llevaría lejos del rancho que se había convertido en el centro de su nueva vida. No, respondió Catherine con sinceridad. Pero estés lista o no, hay que hacerlo. Mientras la carreta se alejaba del rancho, Catherine miró hacia atrás y vio a Nayeli de pie en su porche, con la mano levantada, en señal de despedida. La imagen cristalizó todo lo que estaba en juego, a no solo el futuro político del territorio, sino las relaciones personales y el respeto mutuo que habían surgido de un simple acto de compasión médica. La capital territorial bullía de tensión. A la llegada de Catalina, la legislatura estaba profundamente dividida, con apasionados argumentos a favor y en contra de la cuestión apache. Algunos delegados hablaron de la necesidad de una acción militar rápida para eliminar por completo la amenaza, mientras que otros abogaron por el enfoque diplomático que los recientes acontecimientos habían hecho posible. El testimonio de Catherine se programó para el último día de la sesión de emergencia. Tras la presentación de todos los argumentos políticos y la definición de las posturas, dedicó el tiempo intermedio a reunirse con legisladores, compartir sus experiencias e intentar humanizar las políticas abstractas que debatían. Cuando llegó el momento de dirigirse a la legislatura en pleno, Catherine se encontró ante una sala llena de hombres cuyas decisiones determinarían si la paz que ella había ayudado a construir sobreviviría o sería destruida por el miedo y los prejuicios. Comenzó con sencillez, contando la historia de cómo encontró a un hombre herido en su granero y tomó la decisión de sanar, en lugar de dañar. Mientras hablaba, observaba los rostros del público, viendo cómo el escepticismo daba paso al interés, y en algunos casos, a la comprensión genuina. Caballeros, concluyó, ustedes tienen el poder de elegir el futuro de este territorio. Pueden elegir el camino de la guerra sin fin, donde cada guerrero apache es un enemigo, y cada colono blanco un objetivo. O pueden elegir el camino de la cooperación, donde antiguos enemigos se convierten en aliados contra amenazas comunes, y donde la paz se hace posible porque la gente decide hacerla posible. En la votación posterior fue más reñida de lo esperado pero decisiva. Por un margen de 3 votos, la legislatura territorial rechazó la legislación propuesta que habría criminalizado la cooperación con las bandas apaches. Aún aprobaron una resolución que respaldaba la continuación de las operaciones conjuntas bajo la debida supervisión y exigía negociaciones formales de paz
Catherine regresó a su rancho 2 semanas después y descubrió que la noticia de la votación legislativa ya había llegado a oídos de los líderes apaches y militares. El cauto optimismo que la recibió revelaba la comprensión de que, sí, bien habían ganado una batalla importante. La lucha más amplia por una paz duradera requeriría un esfuerzo y un compromiso continuos de todos. De pie de nuevo en su porche, observando cómo el atardecer teñía el desierto de sus familiares, tonos dorados y carmesí, Catherine reflexionó sobre el viaje que la había llevado del aislamiento al centro de un cambio histórico. Su rancho ya no era un lugar de exilio, sino un hogar donde se construía el futuro, una relación a la vez. El sonido de caballos acercándose atrajo su atención hacia el horizonte, donde pudo ver jinetes apaches y soldados de caballería viniendo de diferentes direcciones, convergiendo hacia su rancho como tantas otras veces. Pero ahora había algo diferente en su enfoque, no la tensión cautelosa de antiguos enemigos que aprenden a cooperar, sino la familiaridad relajada de aliados que han encontrado una causa común mientras la jefa, Nayeli y el capitán Hayes desmontaban y caminaban juntos hacia su porche. Catherine sonrió al ver a dos hombres que se habían hecho amigos tras la prueba del peligro compartido y el respeto mutuo. Su decisión de salvar una vida había cambiado muchas vidas, creando posibilidades que resonarían en las generaciones venideras. El nuevo comienzo no fue un final, sino una prueba de que las personas podían elegir construir puentes, en lugar de muros cuando tenían el coraje de ver más allá de sus miedos y prejuicios. Y en el centro de todo se encontraba una simple verdad que Catherine había aprendido en su formación médica y redescubierto en el desierto de Arizona, que la sanación siempre era posible cuando las personas elegían la misericordia sobre la venganza, la comprensión sobre el odio y la esperanza sobre miedo. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértela. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.